Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Miguel Noche Radio. Vamos a hablar hoy de algo que es bastante gordo. Lo suficientemente gordo como para decirte que hoy sí deberías prepararte ese cafelito y sentarte tranquilamente, porque vamos a hablar de una de esas cosas que debería ser prioridad uno en los informativos. Y por supuesto, no será en los informativos donde veamos que hablen de ello, o por lo menos con la prioridad que debería hacerse. Miguel Noche Radio. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando esta noche? Estamos hablando de algo tan importante como la presidencia de los Estados Unidos, que hasta donde yo sé es importante. Hace no mucho se decía que el hombre más importante del mundo era el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que se decía. Luego ya a partir de ahí, pues no sé, no se utilizan ese tipo de expresiones, quizá porque resulte que no sea así, no lo sé, pero en cualquier caso, importancia debería tener, ¿no? Al final, después del programa de esta noche, yo creo que voy a tener que dar un aplauso a Elon Musk, porque este asunto va sobre Twitter, precisamente, y fíjate por dónde, relacionado con la presidencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el anuncio no es nuevo. Lo que sí es nuevo es lo que ha hecho ahora Elon Musk. Resulta que hace un par de años, en 2020, ocurren las elecciones en Estados Unidos y Trump no se cansa de decir que si se las han robado, que si tal, bueno, en fin, cosas que dice este hombre. Sin embargo, ahora Musk hace oficial lo que ocurrió por aquellos días en Twitter justamente un mes antes de las elecciones. Y claro, un mes antes hay que reconocer que lo que se dijera en cualquier medio, incluido Twitter, tiene una importancia capital. Claro, ahí se hicieron cosas tales como eliminar información, eliminar cuentas, y este tipo de cosas parece ser que ocurrieron, y ahora Musk pues está sacando a la luz lo que ocurrió en aquellos días. ¿Qué tal si lo vemos? Porque desde luego es para hacerse muchas cruces, cuando vemos lo que ahora está destapando Elon Musk. Vamos a ver, lo que ahora está destapando el CEO de Twitter. Dice así: Elon Musk revela cómo Twitter encubrió el escándalo de Hunter Biden. La exdirectora legal de Twitter, Vijaya Gate, despedida por Elon Musk, habría sido la responsable directa de censurar el escándalo del hijo de Joe Biden que se destapó un mes antes de las elecciones de 2020. El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, ha cumplido su promesa y esta madrugada ha revelado información que señalaría que la corporación tecnológica que ahora dirige conspiró durante la campaña electoral estadounidense de 2020 para beneficiar a Biden frente a Donald Trump, que buscaba la reelección. El magnate sudafricano ha retuiteado el hilo de Matt Taibbi, autor de Cryptopia, The Business Secrets of Drug Dealing, que ha escrito un hilo en el que detalla cómo Twitter presuntamente maniobró para controlar la polémica desatada tras la publicación en The New York Post del contenido de los archivos personales de Hunter Biden, el hijo del entonces candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Incluso antes de asumir el control de Twitter, Elon Musk había criticado el bloqueo de la historia y lo consideró obviamente e increíblemente inapropiado. Ahora que está al mando, ha dado difusión al hilo creado por el periodista Taibbi y ha añadido comentarios aduciendo que se trata de demostrar su compromiso con la transparencia y de este modo restaurar la confianza de la gente en Twitter. Un compromiso que, según él mismo ha señalado, le ha vuelto objetivo de amenazas por parte del grupo de extrema izquierda como Antifa. Bueno, vamos a ver. Que lo haga a lo mejor por restaurar la confianza de la gente. Habrá quien diga, bueno, por esto lo destapa, porque la cosa últimamente, tal y como iba, necesitaba la artillería pesada, a lo mejor, ¿no? Sacar la artillería pesada para darle un poco más de fuerza a Twitter, porque está que se cae, que si tal. Desde luego sí puede que lo haga, vamos, seguro que lo hace por sus propios intereses, pero también te digo una cosa, y es que detrás de todo acto humano, si nos ponemos a cogerlo con pinzas, siempre habría algún motivo de egoísmo. Cuando una persona en la calle da una moneda a un pobre, pues lo hace porque considera que es lo correcto y cuando lo hace, pues le devuelve una sensación positiva.
Esto, si lo viéramos así como egoísmo, sería injusto, porque el 100% de los actos que realizan las personas serían, por lo tanto, egoístas. De forma que, como no puede ser así, pues lo que ocurre es que cuando una persona hace un bien por un pobre, pues ojalá todo el mundo lo hiciera y está haciendo un acto de bien. Si encima le reporta una sensación positiva, pues mejor para él también, ¿no? Pero no se puede ver de otra forma. De forma que si a Musk esto le puede servir de algo, mejor para él. Pero lo que está haciendo en pro de la humanidad en cuanto a información, aunque solo sea por información y por saber lo que ocurrió, creo que es muy interesante y creo que al final le vamos a dar un aplauso aquí a Elon Musk. Y seguimos. El sesgo de Twitter a favor del Partido Demócrata. En 2020, el New York Post publicó información sensible sobre drogas, prostitución y negocios cuestionables con Ucrania y China que comprometían a Hunter Biden, hijo del actual presidente estadounidense. Durante la recta final de las elecciones de ese año, Twitter bloqueó una historia del New York Post sobre la información del portátil de Hunter Biden y también congeló temporalmente la cuenta de Twitter de dicho medio de comunicación. Esto ocurrió a menos de un mes para las elecciones. Por cierto, la fuente donde estoy viendo todo esto es La Vanguardia. En la publicación se exponían sus negocios en el extranjero y se planteaban preguntas sobre la participación de su padre, que para ese momento era candidato a la presidencia. El hilo de información de Taibbi, retuiteado por Musk durante esta noche, demuestra que Twitter recibió solicitudes de grupos políticos para suprimir material. El periodista Taibbi comparte capturas de pantalla de conversaciones internas, expone cómo los empleados de Twitter resaltaron tweets que habían sido marcados por el equipo de Biden o el Comité Nacional Demócrata. De esta manera demuestra que la red social no fue imparcial, al contrario, contaba con personas que se inclinaban a favor del Partido Demócrata, cuyo candidato presidencial era Joe Biden. Un caso claro de este sesgo fue el bloqueo de la cuenta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Sucedió justamente después de que ella difundiera parte del material sobre la turbia historia que implicaba a Hunter Biden. Taibbi afirma que la decisión de bloquear a la secretaria de prensa de Donald Trump se tomó en los niveles más altos de la empresa, pero sin el conocimiento del director ejecutivo Jack Dorsey. De hecho, el cofundador y exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, admite que la compañía cometió un error total al silenciar la historia. Hombre, digo yo que un error es cuando vas a atornillar un tornillo y dices, pues no le estaba dando para la izquierda, seré tonto. Pero hacer algo que pueda o podría revertir en la propia presidencia de los Estados Unidos, no sé yo si se le puede llamar error a eso, pero bueno, vale, vamos a continuar. La protagonista de la censura con sesgo ideológico habría sido Vijaya Gate, exdirectora legal de políticas y fideicomiso. Gate fue una de las primeras en salir de Twitter tras la compra de la compañía por parte de Elon Musk. Por su parte, Hunter Biden, cuyo errático estilo de vida fue denunciado durante meses por simpatizantes del expresidente Donald Trump, sigue siendo objeto de una investigación penal del Departamento de Justicia que se ha centrado en sus asuntos fiscales y sus operaciones económicas en el extranjero, Ucrania en particular. No se vayan, todavía hay más. El propio Musk ha tuiteado que la segunda parte del serial del archivo tal estará disponible. Bueno, fantástico. No sé cómo te quedas, muchos de vosotros a lo mejor ya sabéis esto, porque bueno, la verdad es que sí se está difundiendo, pero no donde debería ni con la fuerza que se debería, porque estamos hablando, como decía al principio, de algo de la importancia de lo que es la presidencia de los Estados Unidos. Y estamos hablando de que hay redes sociales como Twitter que tienen tal protagonismo que lo que se pueda decir ahí, y sobre todo un mes antes de las propias elecciones, pues yo creo que ahí podría haber trascendido. Y no es bonito ir eliminando tweets, no es bonito ir eliminando cuentas, no es bonito ir eliminando cuentas de personas de la Casa Blanca con cargo de prensa, de directora de prensa de la Casa Blanca, pero es que recuerdo que cuando se eliminó la propia cuenta de Donald Trump fue incluso antes de las elecciones. Todavía era presidente Donald Trump. Yo recuerdo cómo me quedé a cuadros cuando publicaron, cuando se dijo en las noticias que Twitter había eliminado la cuenta de Donald Trump. No me lo podía creer, porque como digo, años atrás se decía que el hombre más poderoso del mundo era el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que una red social, una sencilla y humilde red social,
elimine, cancele la cuenta del presidente de los Estados Unidos, del hombre más poderoso del mundo. Yo no me lo podía creer. Seguro que Trump tampoco, pero bueno, en cualquier caso Trump dijo, pues me monto mi propia red y en ello anda. Pero por aquellos días se hicieron cosas y ocurrieron cosas. Se fue a las elecciones, se votó y el pueblo americano habló, pero habría hablado igual si no se hubieran ocultado probablemente ciertas noticias, porque a fin de cuentas lo que se pueda publicar en estas redes sociales ya son noticias, y sobre todo si lo hace pues la directora de prensa de la Casa Blanca. Bueno, pues ahora Elon Musk desempolva todo este escándalo, vamos a llamarle así, porque a lo mejor nadie se escandaliza, pero probablemente porque estemos en un mundo al revés. Yo sí me escandalizo, pero claro, ya parece que hemos adulterado esa palabra, conspiración. Cuando alguien la pronuncia ya le estamos viendo con el gorrito de papel de aluminio en la cabeza o algo parecido. Y ocurre que por definición, pues la conspiración es eso mismo. Cuando dos o más personas urden un plan para su propio beneficio en contra de otro colectivo de personas. O sea que realmente no dice nada en la definición de conspiración, no dice nada de papel de aluminio. No, lo que dice es algo que está ocurriendo desde el principio de los tiempos. Pues parece ser que a estas alturas Musk ha decidido desempolvar todo esto, sacarlo, ponerlo encima de la mesa y tan solo ha comenzado a hacerlo, pero continuará. Así que yo solamente tengo aquí que dedicarle un aplauso a Elon Musk. Cuando las cosas se hacen bien y desde luego vamos a decir una cosa, y es que lo que está haciendo Musk no es cualquier cosa. La importancia que hay detrás de todo esto, las personas implicadas detrás de todo esto, la verdad es que el aplauso debería haber sido más fuerte, pero en fin, me doy con el micro, demás, bueno, lo hemos intentado. Continuaremos con este asunto porque sin duda alguna han pasado 2 años, pero quizá el escenario no debería ser el que es, o no sé, seguiremos viéndolo. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o, ¿por qué no? Suscríbete, porque al final la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.